Bienvenidos a todos a nuestro webinario sobre cómo prepararnos para la transición al marco de transparencia mejorada. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Estamos muy contentos porque hemos llegado ya a nuestro último webinario de este curso online que llevamos desarrollando durante estas semanas. Encantados de verles a todos aquí y felicidades a todos por haber llegado hasta este punto. Y tenemos muchas ganas de poder seguir interaccionando. Vamos a hablar del marco de transparencia mejorada en primer lugar. En segundo lugar, la importancia de los bosques en el marco del Acuerdo de París, y luego vamos a hablar de las lecciones aprendidas en Ecuador sobre los mejores procesos mejorados bajo el Acuerdo de París. Para aquellos que acaban de llegar, les recuerdo que la sesión va a ser en inglés. Yo estaré hablando en inglés prácticamente toda la sesión, pero pueden escuchar interpretación simultánea al español seleccionando el símbolo del planeta, el globo terráqueo que tienen abajo en la pantalla, pone interpretación, y ahí pueden escoger el idioma que les interese. Hoy vamos a escuchar dos presentaciones seguido de un debate de 20 minutos con expertos en forestal y de clima de Ecuador, y luego habrá una sesión de minutos de preguntas y respuestas en el que esperemos que participen mucho. Me llamo Emily Domegan y trabajo para el equipo de Monitoreo Nacional Forestal en la FAO y seré la moderadora de hoy. Ahora que ya me conocen, me encantaría pasar a presentarles a nuestra primera ponente, Lisa Hanley. Lisa trabaja actualmente en el equipo de inventario de los gases de efecto invernadero y también en el marco de transparencia reforzado en la división de transparencia de la CMNUCC. El enfoque de sus actividades es el de coordinar todos los esfuerzos de la CMNUCC para el marco reforzado de transparencia y trabajar con el público externo. Lleva 20 años trabajando a nivel nacional e internacional en actividades de monitoreo y reportaje, tanto los informes anuales y bianuales y bajo el convenio y también bajo el protocolo de Kioto. Sin más, le paso la palabra a Lisa. Emily, is it better this time? Can you see the Muchas presentation? gracias, Lisa. Emily, ¿me ve la presentación mejor que esta mañana? Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Lisa Hanley y también está conmigo mi compañera Jenny Wong, que o bien ya está con nosotros o se va a unir en breve. Nosotros trabajamos en la Secretaría de la CNMUCC, en la Secretaría de Transparencia. Y quisiera darle las gracias a la FAO por darme esta oportunidad para participar en el curso y ofrecer una serie de perspectivas, y espero subrayar lo que ha ido ocurriendo en las últimas semanas y también hablar sobre lo que han ido aprendiendo. Y quisiéramos ver hasta qué punto se encuentra. Es un proceso muy bueno. Como decía Emily, yo llevo 20 años en este proceso y está muy bien, conoces a personas de todo el mundo, tienes la sensación de que estás realmente haciendo algo positivo. Hoy hemos visto a personas de Uganda, estupendo, y tenemos muchas ganas hoy también de escuchar lo que nos van a presentar los representantes de Ecuador. Así que muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Bueno, veamos, lo que nos ha pedido la FAO que presentemos es lo siguiente: hablar un poco de la importancia de la transparencia y ver también cuál es la evolución del sistema actual de monitoreo, reporte y verificación al marco de transparencia mejorada del ETF. Veremos cuáles son los plazos que tenemos ante nosotros, la flexibilidad que se incluye en el marco de transparencia mejorada, algunos de los elementos nuevos en el ETF o marco de transparencia mejorada, sobre todo para la capacitación en los países en desarrollo, y luego acabaré
hablando de la importancia de los acuerdos institucionales, que es algo que vemos una y otra vez que son sumamente importantes. Hemos estado hablando mucho últimamente de algo que vamos a mencionar, de los beneficios de la transparencia. ¿Por qué es importante? Y Jenny y yo al final siempre estamos pues, revisando los informes que nos llegan y eso es un elemento muy importante de la transparencia. O sea, cumplir con las obligaciones de reporte a nivel nacional, que otros países sepan qué estás haciendo, qué necesidades hay, qué apoyo hace falta. Y eso, todo eso es importante, pero para poder llegar a ese punto para presentar el informe, hace falta desarrollar las instituciones en el país que puedan recopilar esos datos. Y eso es un proceso también muy importante, muy valioso, porque uno tiene entonces que estudiar, a ver cuáles son las fuentes principales de emisiones en cada país, qué necesidades de adaptación hay, qué tipo de transferencia de tecnología y de financiación son necesarios. Hace falta para poder crear sus propias políticas en ese sentido. Y eso es uno de los motores clave. Y es sumamente importante pensar que no solo se trata de redactar un informe que luego se va a archivar, sino de desarrollar todo un sistema. La transparencia ha ido evolucionando con el tiempo y todo este concepto del marco de transferencia, la transparencia mejorada, se ha basado en estos últimos 25 años del MRV. Ha habido una serie de decisiones que se han tomado para los países en desarrollo en cuanto a los inventarios, a las comunicaciones y lo más reciente son los informes bienales. Y por otra parte, hay distintas decisiones que se han tomado para los países en desarrollo, para las comunicaciones nacionales y también para esos informes bienales. Esto lo sabrán ustedes mejor que yo, pero por ejemplo, el paquete de Red Plus de Varsovia, que se publicó recientemente. O sea que se ha hecho mucho trabajo desde el punto de vista histórico. Y quisiera señalar que debido a eso, justamente, cada país parte de un punto de partida distinto. Algunos tienen mucha experiencia, otros están aprendiendo y otros todavía no han podido participar en ninguna de estas etapas. Pero da igual desde dónde partas, simplemente hay que empezar. Y Y aunque yo aunque participe en el inventario de Estados Unidos, eso es uno de los elementos. Pero incluso en los países en desarrollo, lo que ahora nos encontramos en una situación muy distinta de cuando empezó hace 20 años. así que se trata de mejorar con el tiempo y creo que este es otro elemento importante del marco de transparencia mejorada. Este marco, el primer informe de transparencia bienal, debe presentarse en el 2024. Parece mucho, pero no lo es. Cuando se piensa en lo que se tarda en recoger los datos para elaborar los informes, pues es mucho tiempo y habrá un periodo de transición. Actualmente los países están presentando sus informes. Los países en desarrollo los presentarán en el 2024, los desarrollados en el 2022. Y otros países tal vez presenten los informes de transparencia bienales antes del 2024. En el proceso del análisis técnico de las actividades Red Plus, bueno, pues eso seguirá, se adjuntará al informe de transparencia bienal y no al de actualización. Y una vez que entre en vigor el convenio de París, los países desarrollados tendrán que seguir presentando un informe cuando no tienen que presentar un BTR. Las comunicaciones nacionales se presentarán cada 4 años, pero esa información se puede presentar también con los BTRs, o sea, los informes de transparencia bienales. Es importante darse cuenta de que la decisión 18 y las modalidades, procedimientos y directrices ya se conocen. Está muy claro lo que tienen que presentar los países en sus BTRs. Hay negociaciones sobre el formato de esos informes. Los países están viendo cómo elaborar tablas para los inventarios, el seguimiento de los avances y la información sobre capacitación y financiación. Los países están terminando
el esquema del BTR y también la formación de expertos. Pero lo que está claro es sobre qué hay que informar. Y en cuanto a cómo encaja el marco de transparencia mejorada en el sistema total, los países presentarán un NDC en un principio. Este año nos están llegando muchos NDCs, contribuciones determinadas nacionales. Estamos viendo que ahora se presentan muchas NDCs con la cumbre de París del sábado, y en ese NDC los países se comprometen a su aportación al esfuerzo. Y aquí es donde empieza la transparencia, porque cuando se transmite el objetivo, los países también reflexionan sobre cómo van a seguir los avances hacia ese objetivo, qué indicadores van a utilizar. Y esa información se presentará en el BTR junto con otra información como el inventario, el FTC y la adaptación. Ese informe se revisará y luego les hablaré de la evaluación de los avances. Pero, en fin, colectivamente cada 5 años los países se reunirán con otras partes interesadas y verán cuál es la situación. Para ver si están haciendo lo que deben hacer para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. O sea que habrá una evaluación y todo ello influirá en el proceso a partir de ahí. Los bosques son tan importantes en el Acuerdo de París. En lo que se refiere a las contribuciones determinadas nacionales, mucho tiene que ver con el sector forestal. Cuando se ve el seguimiento de los avances, la elaboración de inventarios, el cálculo de lo que se saca y lo que se integra en un bosque es algo fundamental. Y Emily ha dicho que este sector puede ser especialmente difícil y no puedo estar más que de acuerdo con esa afirmación. Es importante y tener una variedad de expertos participando en este proceso porque realmente es un proceso complejo. Y luego hay algo que se transmitió claramente en el curso, creo, y es que estos sistemas de gestión de bosques nacionales son fantásticos para muchas cosas. Una de ellas es la elaboración de informes en el marco del el CMNUCC, pero es que también hay ventajas nacionales que se extraen de estos sistemas nacionales de gestión de bosques. Y creo que este es un sistema, un mensaje muy importante. Esto es muy detallado, pero permite destacar lo del curso. Pasamos de un sistema del convenio en el que hay una vía para países en desarrollo y otra para países desarrollados, y pasamos al sistema de París en el que hay un solo sistema. Allí todas las partes tendrán que elaborar informes de gases de invernadero. También tendrán que informar cada 2 años de los avances hacia sus objetivos. Los países en desarrollados seguirán hablando de la formación, financia y transferencia de capacidad. Los países en desarrollo pues se les anime a que también presenten informes sobre las necesidades en materia de facilitación, transferencia de tecnología y capacitación. Gran parte del sistema de París se basa en el sistema actual. Podemos hablar de los elementos nuevos para los países, pero esta cuestión de financiación, transferencia y capacitación y necesidades en esos ámbitos, por primera vez se resumirán en un cuadro para los países en desarrollo. Luego esta información se revisará con la diferencia que los países desarrollados ahora se someten a un examen de expertos con recomendaciones detalladas. Los países en desarrollo para el BUR se someten a un análisis técnico con las necesidades de capacitación. Todo esto se va a fusionar en un solo sistema, pero se seguirá centrando en la capacitación que necesitan los países en desarrollo. Se trabajará con expertos para ver cómo pueden mejorar con el tiempo. Y al igual que en el proceso actual, habrá un examen de los avances multilateral. Tal vez lo vieron la semana pasada en el diálogo sobre el clima. Se hizo esa evaluación multilateral
Y esta es una buena oportunidad para que un país pueda mostrar lo que ha realizado. También les permite a otros países formular preguntas y intercambiar opiniones y prácticas. Quería destacar la flexibilidad porque hay muchos elementos novedosos en modalidades, procedimientos y directrices, y los países están en distintos puntos de partida. Las directrices tienen disposiciones que dan cabida a la flexibilidad. Flexibilidad para los países en desarrollo que la necesitan en vista de su capacidad. Y a menudo estas disposiciones sobre flexibilidad se aplican cuando hay requisitos más estrictos que los actuales. Por ejemplo, informes sobre los gases F, la periodicidad de la información, la serie temporal de datos, el cálculo de incertidumbre, cosas como estas. Pero las modalidades, procedimientos y directrices indican qué flexibilidad hay. Les corresponde a los países decidir si quieren aplicar esa flexibilidad o no. Simplemente se tomará nota en la evaluación si los países deciden aplicar esa flexibilidad o no, sobre todo en materia de capacitación. Cuando se habla del Acuerdo de París, es importante ver cuál es la situación ahora y también la presentación de los BURs, porque se nos pregunta qué hace falta para prepararse para el Acuerdo de París. ¿Cómo pueden los países cumplir el sistema actual de medición, elaboración de informes y verificación? Hay 154 países en desarrollo. La mitad son países menos desarrollados, PMAs, y SIDS, países insulares. Y la otra mitad no son PMAs ni SIDS. 46 países han presentado al menos un BUR. Si los hubieran presentado cada 2 años, estarían por el cuarto. Y en cuanto a los PMAs y los SIDS, 17 habían presentado esos BURs. O sea que estamos hablando de 63 países en total que han presentado al menos un BUR. Y lo que decimos habitualmente es que una de las mejores maneras para prepararse para el MTM es presentar el BUR hoy, porque es un sistema que va basándose en lo anterior. Algunos de los nuevos elementos del MTM, donde hacen falta mejorar la capacidad, la frecuencia de elaboración de informes. Con el proceso BTR habrá que elaborar informes cada 2 años. Para los países en desarrollo, también la situación va a ser más estricta que con el BUR actual, pero la presentación de informes sobre acuerdos institucionales también es muy importante. Inventarios de gases de efecto invernadero, ya lo sabemos, se basa en datos, en recursos. Hay muchos ámbitos que serán problemáticos para algunos países, pero es allí donde entra en juego la flexibilidad de las modalidades, procedimientos y directrices. También las proyecciones, hay inquietudes que se me han suscitado, también va a ser algo nuevo. El seguimiento de los avances hacia las contribuciones determinadas a nivel nacional, pues eso va a ser nuevo para todos los países. Y ya he dicho también lo de la presentación en tabla de la transferencia de tecnología y desarrollo y creación de capacidad. Esta mañana Uganda nos lo ha dicho, es importante que haya acuerdos institucionales. Ha habido un comentario esta mañana sobre la importancia de archivar y lo complicado que puede llegar a ser. Así que en cuanto antes empiecen estas actividades, mejor preparados estarán los países. Y como decía, los informes sobre acuerdos institucionales
es algo que vemos más con los MPDs, pero es importante, sobre todo en los aspectos forestales, pues puede ser difícil porque los países en desarrollo han tenido que revisar sus marcos jurídicos para hacer un monitoreo de los bosques porque han surgido cosas nuevas, como por ejemplo bosques privados. El gobierno no puede llegar y medir. El marco tiene que cambiar para ello. Así que cuanto antes se detecten y solucionen estos aspectos, mejor. Y esto lo tendrán que hacer los países. Para cada inventario, cada BUR, hay un sistema distinto y por eso los países tendrán que ver qué es lo que mejor les funciona. Y esta es una panorámica rápida. Esto lo vi la semana pasada durante el diálogo sobre el clima y me pareció que podría resultarles interesante. Es el resultado de una encuesta sobre necesidades de capacitación para el Acuerdo de París. Y son muchas de las cosas que he hablado antes, proyecciones, indicadores. Eso es algo bastante nuevo también para todos los países. Y eso es algo que habrá que examinar. Sistemas de gestión de datos que son capitales. Y en fin, me ha parecido que esto podría ser interesante que lo vieran. Hemos trabajado con el CGE y han presentado documentos que son muy útiles y que figuran aquí en la pantalla. El manual técnico, por ejemplo, para el MTM, hay una publicación reciente sobre arreglos institucionales y también una guía paso a paso o una lista que puede utilizarse para empezar a reflexionar sobre esos arreglos institucionales. Y por último, el informe técnico que da información muy positiva sobre los factores de éxito y la determinación de necesidades de capacitación. Y cuando se habla con la Secretaría, pues si hablan con nosotros, los animaremos a que se impliquen en el proceso de revisión ya. Y este es el equipo de revisión y me parece que es el mejor indicador que ayuda al país para ver si se está cumpliendo con los requisitos de reporte y también para entender cómo se enfrentan a los retos los otros países y cómo van mejorando al cabo del tiempo. O sea que yo creo que es un buen ejercicio de capacitación para sus propios países y además es muy divertido. Aquí sí que nos reunimos y conocemos realmente a participar en este proceso. Y aquí pueden ver cómo se puede uno convertir en revisor en el sistema actual. Aún se está preparando el programa bajo el ETF. Y finalmente, darles algunos mensajes clave. El ETF son los cimientos del Acuerdo de París. Sabemos que los bosques juegan un papel fundamental en todos los aspectos del Acuerdo de París. Se va a fortalecer los acuerdos institucionales y eso es algo muy importante. Por eso se crean vínculos con el SNMF y ver qué se puede hacer para aplicar el Acuerdo de París. Y si se capacitan ahora, bien como revisores o como país que están presentando sus informes, es una excelente participación para poder luego también tener un papel activo en los ETFs. Muchísimas gracias y de luego la palabra a Emily. Bueno, muchísimas gracias. Una presentación muy interesante. Es la segunda vez que la veo hoy, pero realmente creo que es muy inspirador escuchar directamente cómo nos cuenta cómo van a cambiar las cosas, aunque todavía no están cambiando suficientemente. Y hay que ir construyendo sobre toda esa labor ingente que han realizado los países hasta este momento. Y así que totalmente de acuerdo en que todo el mundo debe implicarse. Les animo porque son las personas tanta importancia detrás de todo este gran esfuerzo. Muchísimas gracias. También quisiera mencionar rápidamente en español. En la parte inferior de la ventana de Zoom hay una opción de un canal, es como un mundo, para seguir el webinario de forma simultánea en español o en castellano. Sorry. Just to remind.
And also, everyone Y remember, también les recuerdo a todos que si tienen preguntas para Lisa o cualquiera de los ponentes, las pueden poner en la casilla de preguntas y respuestas. Veo que ya hay alguna aportación. Estupendo. Luego las veremos al final de nuestra sesión. Ahora vamos a hacer una breve encuesta para que sirva también para romper el hielo un poco. Esperemos que aparezca ahora en pantalla. Yo veo esas preguntas, espero que los demás también. Hay 3 preguntas. La primera es, ¿cree usted que en su país existe un conocimiento suficiente de los nuevos requisitos de información del MTR? Y repite la oradora la pregunta en inglés. información del MTR. And then you can respond Pueden with contestar sí, sin duda, solo en parte, no, ciertamente no, o no lo sé. Bueno, veo que han empezado a votar. Estupendo. Pueden ir contestando. Vamos a pregunta número 2. ¿Son las actividades de información sobre el cambio climático realizadas en su país suficientemente transparentes, abiertas y fiables? Pueden opinar. Las respuestas las tienen ahí una vez más. Sí, sin duda, solo en parte, no, ciertamente no, no lo sé. Y la última pregunta, la número 3. En su opinión, ¿se ha tenido debidamente en cuenta el sector forestal en las actividades de presentación de informes sobre el cambio climático? en cuenta al sector forestal en las actividades de presentación de informes sobre el cambio climático. Again, it's yes, no. Una vez más, pueden contestar sí, no o no sé. Les dejamos unos segundos más para que vayan contestando y luego compartiremos los resultados. Veo que el 50% de ustedes ya ha votado. Quizás vamos a dejar un poquito más de tiempo para que todos puedan hacerlo. Bueno, vamos a hacer una cuenta atrás para inspirarles. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien, 70% de participación, eso está muy bien. Creo que podemos finalizar la votación y ver cuáles son los resultados. Espero que todos puedan verlos. Yo lo que veo es que para la pregunta número 1, la mayoría de las personas, casi el 60%, consideran que en su país, bueno, repito la pregunta, ¿cree que en su país existe un conocimiento suficiente de los nuevos requisitos de información del MTR? Pues el 60% prácticamente ha respondido solo en parte, con lo cual hay que mejorar ese conocimiento. Y eso es lo que también estamos haciendo hoy, ¿no? Sabemos que no todo está ya en marcha. Aún hay temas que se están negociando y eso también puede tener que ver. Pregunta número 2, veamos. ¿Son las actividades de información sobre el cambio climático realizados en su país suficientemente transparentes, abiertas y fiables? Una vez más, vemos que prácticamente o más del 75%, o sea, el 76% en concreto, han contestado que solo en parte. Con lo cual todavía nos queda a todos mucho trabajo por delante. Pero, curiosamente, nadie ha contestado tampoco no lo sé. Todo el mundo tiene opinión acerca de este. Eso está muy bien. Tercera pregunta, una vez más, el 76% ha respondido sí, tiene un papel fundamental el sector forestal y que se reconoce. Y eso es algo que nos resulta muy alentador. Todo el mundo sabe que los bosques son importantes, que hay que actuar y vamos a ver cómo avanzamos en los próximos años. Eso es importante. Esperemos que este curso online, este webinario, sea de utilidad. Y si tienen que plantear alguna pregunta, es un momento estupendo para resolver dudas. Me ha parecido una encuesta muy interesante, pero vamos a dejarla atrás. Dejo de compartir. Sara. Okay, perfect. Thank you. Estupendo. Muchas gracias a todos. Ha sido muy interesante y esperemos que haya servido un poco para
romper el hielo. Nuestra siguiente presentación es por parte de Alexandra Nashinskaya, compañera mía, como saben, miembro del equipo de soporte de este curso. Lleva trabajando en el equipo de evaluación de recursos forestales mundiales desde 2018, apoyando el proceso de presentación de informes de los países y la aplicación de la encuesta de teledetección. Adelante, Alexandra. Muchas gracias, Emily. Voy a empezar a compartir la presentación. Estupendo, ahí lo veo. Bueno, ahí lo tienen. Buenos días a todos, soy Alexandra y esta presentación va a hablar de la transparencia de los datos forestales para la presentación de informes, experiencias y lecciones aprendidas. ¿Cómo entran en el Acuerdo de París los bosques? Veamos. Podemos simplemente hacer una búsqueda del Acuerdo de París en el buscador favorito y encontrarán esta página de la CNMNUCC donde pueden leer el Acuerdo de París en cualquiera de estos 6 idiomas. Yo voy a escoger el inglés. Cuando se abre el documento del Acuerdo de París, recuerden que este es un acuerdo y un texto negociado en el que contribuyeron 196 Estados partes. Como objetivo, quiere estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero, manteniendo el aumento de la temperatura muy por debajo de 2 grados, apuntando a 1,5 para evitar un cambio climático peligroso. Si se hace control más F y se escribe bosque y se le da a Enter, le llevarán al artículo 5 y voy a leer el primer párrafo. Las partes deberían adoptar medidas para conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero, incluidos los bosques. Los bosques se mencionan en distintos momentos, bastantes veces, y para mí, que me interesan los bosques, este es el artículo en concreto sobre los bosques. ¿Y por qué nos interesan los bosques? Bueno, yo hice esta foto. Quizás recuerden en la segunda lección del curso de aprendizaje online de la semana pasada que habrán visto esta foto y recordarán por qué los bosques son tan importantes. Por varios motivos. Los bosques son fundamentales para la mitigación del cambio climático y la adaptación a este. Son importantes sumideros de dióxido de carbono. También son una fuente importante de emisiones, principalmente cuando hay fenómenos de deforestación, y por eso tenemos el Acuerdo de París. Y por eso hace falta, como dice el texto del acuerdo, conservarlos y mejorarlos. Son importantes para la mitigación y la adaptación de muchas maneras, incluido el sustento y la vida de las personas. Sabemos, con lo cual, que los bosques están presentes en el Acuerdo de París. Eso es muy importante. Pero luego, ¿qué ocurre en la práctica? Esta diapositiva nos lo resume. Las partes deberían informar sobre las emisiones y la absorción de los bosques como parte de su inventario de gases de efecto invernadero. Además, hay muchas partes que han incluido los bosques en sus NDC y hay que informar también sobre el progreso. Las partes informan sobre la adaptación y el fomento de la capacidad prestado recibido, incluida su relación con los bosques. También informan de adaptación y el papel que tienen los bosques fundamental para adaptarse al cambio climático. Y por último, se examinará y se estudiará la información relacionada con los bosques que se comunique. Luego hay otra cosa que no está en esta diapositiva, que es el RED Plus o RED+. Si un país participa en RED+, tiene que reportarlo en un anexo técnico del BTR, además de lo que ya tenemos aquí. Como sabrán, los primeros BTR se informarán en el 2024 y los bosques, al igual que todos los otros sectores del inventario de gases de efecto invernadero, se irán informando a lo largo de estos distintos reportes y
Al igual que en el caso de otros sectores, esta presentación de informes debe hacerse de manera transparente en base al artículo 13, así como el principio de transparencia de los informes del IPCC. Todo el proceso de presentación de informes y examen ha sido y es fundamental para la transparencia. Ahora vayamos un poco más a fondo sobre los informes de los bosques en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas y los informes en concreto de Red+. Esta es una reciente publicación con un inventario práctico y detallado de lo que se ha informado hasta la fecha. Pueden encontrar todo lo que se ha informado en la página web de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aquí pueden ver la primera viñeta de los, y habrán visto que 60 FRLs o FRLs han presentado por parte de 50 países. ¿Y qué son los FRLs o FRLs? Son simplemente un componente muy importante del rompecabezas cuando se participa en un REDD+. Y es un punto de referencia contra el cual se podrá decidir si se han reducido o no las emisiones. Son nivel de emisiones de referencia forestal, eso es el FRL, o un nivel de referencia forestal FRL. La diferencia entre FRL y el FRL es algo de lo que no hay que preocuparse, pero si tienen interés pueden leer este informe. Volviendo a la diapositiva, vemos que 50 países han presentado estos puntos de referencia para que puedan comparar sus bosques, cubriendo una superficie forestal de 1.350 millones de hectáreas, que si lo pusiéramos sobre el mapa del mundo, veríamos que es un poco menos que la superficie de Sudamérica, un tercio de la superficie forestal mundial. El 82% de los niveles de referencia comunicados son de escala nacional. Los países han presentado niveles de referencia que representan 75% en conjunto de la deforestación. Hay 13 países que han informado de los resultados REDD+ en el anexo técnico de sus BUR y esos resultados equivalen a unos 9.000 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Las reducciones netas de emisiones anuales de las actividades emisoras de REDD+, véase la deforestación y la degradación, consisten en promedio en una reducción del 34% en cuanto al nivel de referencia. Eso quiere decir que las emisiones durante el periodo de resultados son un promedio de 34% más bajas que las emisiones en el FRL. Y finalmente, las 6 propuestas de financiación por un total de 361 millones de dólares estadounidenses han servido como pago de la reducción de las emisiones en los bosques. Así que realmente ha habido un gran esfuerzo en los últimos 10 años para que la REDD+ sea operativa y es emocionante ver ahora que algunos países están en la fase de pagos basados en los resultados. Lo que todo el trabajo sobre REDD+ representa fundamentalmente es un aumento de la transparencia. Los países han puesto al descubierto sus cálculos de los niveles de referencia de sus bosques, sus emisiones de la silvicultura y sus planes para contribuir al logro del objetivo de la temperatura mundial, es decir, sus NDCs. Aquí lo importante es que no estamos empezando desde cero. A medida que avanzamos después de París hacia una mayor transparencia, hacia el marco de transparencia mejorada, sino que estamos construyendo sobre una gran cantidad de trabajo que los países han hecho en la presentación de informes, sus NDC, sus BURS y sobre REDD+. Y lo que ha sido fundamental para REDD+, así como para la presentación de informes relacionados con los bosques en general, son los sistemas nacionales de vigilancia de bosques. Me gustó este gráfico cuando nuestro diseñador lo produjo porque deja muy claro el proceso. Las personas y las instituciones que componen un sistema de vigilancia trabajan para generar datos que sean fiables y sostenibles, y estos datos se utilizan luego para toda una serie de cosas, pero una muy importante es que contribuyen a la transparencia en torno a la acción climática, en torno a las emisiones, para ayudar a determinar si estamos haciendo lo suficiente y dónde se puede hacer más para detener el cambio climático. Esto se relaciona tanto con los NDCs de los países como con los ODS, especialmente el 13. En esta diapositiva se ve la importancia de que los datos sean transparentes, fiables,
generados de forma sostenible y que los sistemas sean multipropósito, lo que normalmente requiere que sean participativos e incluyentes, además de flexibles. En este sentido, ahora escucharemos a un experto forestal y a un experto en cambio climático. Ambos son de Uganda y nos contarán más sobre el proceso que se ilustra aquí en la pantalla. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por destacar el papel importante que desempeñan los bosques en todos los aspectos del Acuerdo de París y gracias por poner de relieve el papel que desempeñan los papeles de monitoreo de bosques en la recopilación de datos. Y antes de pasar al debate con nuestros expertos de Ecuador, quería señalar algo que no les he dicho antes, y es que cuando manden sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas, pueden también indicar a quién está dirigida la pregunta, porque eso nos ayudará a contestar. Gracias. Gracias. Okay. I think now I will introduce you. Muy bien. Les voy a presentar el debate que durará 20 minutos. Después también podrán hacer preguntas. En este debate vamos a contar con la presencia de expertos de Ecuador que hablarán de lo que han hecho su país para mejorar sus informes con el tiempo. Sabrán tal vez que el año pasado Ecuador recibió pagos por los resultados Red Plus y parece que hace un mes lanzó un proyecto sobre el que va a presentar un comunicado de prensa. Ecuador es líder en lo que a Red Plus se refiere a escala mundial. Sin más transición, les presento a nuestro primer panelista, Humberto Rey Carrera, que es subsecretario de Cambio Climático en el Ministerio de Agua y de Medio Ambiente de Ecuador. Ha trabajado en los sectores público, privado y de ONGs. Se ha dedicado a gestionar proyectos relacionados con la mitigación y adaptación al cambio climático, agua y saneamiento, así como gestión de residuos, entre otros. Humberto es el punto focal del CMNUCC para Ecuador. Y también contamos con Nadia Rodríguez Alba, que es una ingeniera medioambiental y subsecretaria de Patrimonio Natural de Ecuador en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Ecuador. Es directora del Programa Nacional RED, que se encarga de utilizar los fondos recibidos por Alemania y Noruega por lo que ha hecho Noruega para reducir la desforestación. Que hablarán sobre el progreso de Ecuador en la acción climática. El debate durará 20 minutos. Humberto y Nadia, es un gusto tenerles aquí con nosotros hoy. Humberto es el subsecretario de Cambio Climático del Gobierno de Ecuador y Nadia es la subsecretaria de Patrimonio Natural de esta cartera de Estado. Bueno, Nadia, ¿puede describir el proceso seguido durante el establecimiento y fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal en Ecuador? Muchas gracias, Emily. Primero quería agradecer a todos ustedes, a FAO, por la oportunidad de estar presente y poder comentar, expresar todo el trabajo que ha hecho el Gobierno de Ecuador para la conservación y protección de nuestros bosques. Buenos días con todos los participantes y panelistas en este curso en línea. Primeramente, un poco explicar cómo está el Ecuador. Bueno, el Ecuador tiene una superficie de 285.000 kilómetros cuadrados, de los cuales el territorio continental, donde se encuentra la gran biodiversidad que tenemos como país, es de 240.000 kilómetros cuadrados. Esta superficie está atravesada por la cordillera de los Andes, lo que ha permitido que exista esta riqueza en biodiversidad,
contamos con 91 ecosistemas, de los cuales 65 son ecosistemas boscosos. Hasta el año 2018, o mejor dicho, en el año de 2018, es donde recién en ese año se generaron los esfuerzos puntuales respecto a generar información del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques y poder de alguna manera estandarizar. Sin embargo, estos esfuerzos eran muy pequeños, eran un poco respecto a toda la magnitud que teníamos como país. Ya en el año 2009 ya se generó un monitoreo, un sistema de monitoreo de bosques en el cual, ¿por qué se hizo eso? Porque necesitamos establecer políticas públicas para poder proteger nuestros ecosistemas, tanto boscosos como no boscosos. En este año es donde se establecieron 3 proyectos puntuales. El primero, línea base de deforestación, un segundo proyecto que era el mapa de vegetación o ecosistemas, y un tercero que ya fue la primera evaluación nacional forestal. Con estos 3 proyectos se pudo generar una información histórica, una información base sobre el estado de nuestros bosques, el estado en ese momento de los bosques, el contenido de carbono de los bosques y cómo estaba avanzando la frontera agrícola, el uso de la tierra que se estaba dando y el cambio que había de los bosques a la actividad agrícola. Ya para el año 2014, justamente es lo que les mencionaba, en el año 2014 ya se estableció un sistema nacional de monitoreo de bosques justamente para poder generar esta política pública y poder conservar nuestros ecosistemas, como les decía, boscosos y no boscosos. ¿Qué implicaba hacer este sistema nacional de monitoreo de bosques? Era hacer un cambio en la estructura y en las competencias que tenía el Ministerio del Ambiente, actual Ministerio del Ambiente y Agua, y también hacer una inversión ya fiscal y la búsqueda de fondos de cooperación internacional para establecer este sistema de monitoreo y poder fortalecer las capacidades técnicas, tecnológicas para justamente este sistema. ¿Con qué fin? Para poder tener esta información veraz, transparente y oportuna, ¿no? Para la toma de decisiones y la protección, como les decía. Creo que todo esto que les acabo de mencionar se ha convertido en un logro para el país, poder contar con este monitoreo de bosques a nivel de institución. De hecho, actualmente tenemos una unidad de monitoreo de bosques. Para llegar a esto han pasado muchos años y se ha pasado por un proceso tan largo y sobre todo decir la importancia que tienen nuestros bosques para poder mitigar el cambio climático. Y justamente lo que decía Alexandra, por estos esfuerzos que ha realizado el Ecuador, es que hemos tenido, se han acreditado estos pagos por resultados, ¿no? Por todos estos esfuerzos y este trabajo de conservación de los bosques. Para nosotros como país es un logro que contemos con ya esta unidad de monitoreo de bosques. Gracias. Muchas gracias, Nadia. Ahora una pregunta para Humberto. Humberto, un momentito. Así. ¿Puede ilustrar Aquí estoy, Emily. Hola, Humberto. Bienvenido. ¿Puede Muchas ilustrar la gracias. experiencia de su país en la presentación de informes en el marco de MRV en castellano, ¿verdad? MRV. Sí, MRV o MRV, sí. MRV, ok, gracias. Muchas gracias, Emily, por darme el espacio. Un saludo cordial a todos los colegas de FAO, FAO Roma, FAO Internacional, que se han dado el espacio para que nosotros podamos contar las experiencias exitosas que el Ecuador ha podido llevar a través ya de varios años de trabajo. En realidad, la pregunta es muy específica, ¿no? La presentación de informes en el marco del MRV, pues contarles un poco que el Ecuador en realidad tiene mucha
mucha experiencia. Las primeras fueron obviamente a través de nuestras comunicaciones nacionales, que como ustedes bien saben, son reportes, ¿no es cierto?, que presentamos ante la convención, ante el secretario de la convención. Estos reportes, en realidad, el primero ya fue, nuestra primera experiencia fue en el 2001, ¿no es cierto?, en donde obviamente se pudo reportar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del año 90. Nuestra segunda comunicación, en cambio, ya fue en un 2011, ¿no?, con lecciones aprendidas para tener obviamente una mejor calidad de reporte. Ahí obviamente pudimos comunicar los inventarios del año 94, 2000 y 2006. Y pues nuestra tercera comunicación, que fue presentada en el 2017, ¿no es cierto?, en donde pudimos presentar el inventario 2012. De igual forma tenemos de la mano la experiencia de elaborar los informes bienales de actualización, ¿no es cierto? Para eso el primero lo realizamos en el 2016 y pues presentamos justamente el inventario del 2010 en ese informe bienal de actualización. Y de igual forma fue donde pudimos incluir en este primer BUR el anexo técnico de Red+. Entonces, digamos que hemos tenido estas experiencias continuas desde el año, obviamente, 2001, y venimos, obviamente, mejorando nuestra calidad de reportes para tener, obviamente, un buen monitoreo, una buena medición, un buen reporte y una buena verificación de la información y de las actividades que realizamos en torno a mitigación y adaptación al cambio climático. Actualmente nos encontramos trabajando en nuestra cuarta comunicación nacional y en el segundo informe bienal de actualización, con su anexo técnico, sería el segundo anexo técnico Red+. Me gustaría decirles, obviamente, en antecedente, como país, como Ecuador, somos un país que ustedes saben, no somos un país no anexo 1, es decir, estamos en vías de desarrollo, y a pesar de esto, pues igual, y no contar, digamos, con recursos fiscales asignados estrictamente para todas estas actividades, estamos mostrando muchísimo el compromiso gracias a diferentes cooperaciones, al apoyo de la cooperación internacional, y generamos obviamente todos estos reportes, todos estos sistemas de monitoreo, justamente para mostrar ese compromiso, para mostrar que el Ecuador realmente se toma a personal y comprometido total en poder llevar estos sistemas de medición, reporte y verificación. Un ejemplo de eso es, como bien lo dijo Nadia, el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques. Justamente otro ejemplo es por sí la construcción o el desarrollo, ¿no es cierto?, de nuestros inventarios de gases de efecto invernadero. Obviamente, esta construcción de este inventario busca luego sistematizarse a través de un sistema nacional de inventarios de gases de efecto invernadero que nos permita tener de igual forma una mejor forma de poder dar el seguimiento, de poder supervisar cómo se está desarrollando, cómo ha disminuido, ¿no es cierto?, nuestro inventario según las acciones que hemos implementado. Entonces, para esto obviamente trabajamos muy fuerte para implementar estos sistemas MRV. En realidad, desde el año 2015 venimos trabajando en concordancia, obviamente, a lo que el Acuerdo de París nos ha comprometido, ¿no es cierto?, bajo este marco de transparencia reforzado, ¿no es cierto?, en donde buscamos justamente precisión en la comparabilidad de la información que estamos reportando, de igual forma exactitud y como su nombre mismo lo dice, ¿no es cierto?, la transparencia que se busca de todo el procesamiento de información que se tiene. Obviamente estos reportes, en realidad, de este MRV, lo que hacen es facilitarnos los procesos en la toma de decisiones, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos priorizar las políticas y acciones tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático y poder atacar, obviamente, los impactos del cambio climático con muchísima más eficacia, eficiencia
muchísima más rapidez. Actualmente, como les comenté, estamos construyendo ya la cuarta comunicación nacional y el segundo informe de actualización, en donde vamos a presentar todos los avances que hemos logrado en el periodo 2016-2020 y obviamente en materia del sistema de medición, reporte y verificación. En ambos informes nacionales estaremos reportando los avances de nuestro MRV. Avances, pues en realidad el Ecuador ha tenido muchísimos avances desde su política nacional, por ejemplo, en nuestro propio Código Orgánico Ambiental, nosotros ya establecemos que se cree un registro, debe crearse un registro nacional de cambio climático. Eso es una herramienta importante que nos va a permitir monitorear nuestras acciones, ¿no es cierto? Esto lo hacemos, obviamente, como les digo, gracias a diferentes apoyos. Específicamente puedo nombrarles un Redines que está ahora en marcha, ¿no? Que está enfocado justamente en la construcción de este marco conceptual de cómo va a ser el Registro Nacional de Cambio Climático, a través de, obviamente, la iniciativa de fomento de la capacidad para la transparencia, ¿no? El CBIT. Obviamente está ya en desarrollo y estaremos dando el seguimiento para que tenga un resultado efectivo. De igual forma, estamos desarrollando nuestro MRV para el manejo de información de emisiones de gases de efecto invernadero a través, como les comenté, del Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero. Esto igual lo hacemos con una cooperación internacional. Estamos viendo justamente el diseño de herramientas específicas del MRV para proyectos y programas de mitigación del cambio climático. Estamos también desarrollando, viendo cómo desarrollar el MRV para poder dar seguimiento a la implementación de nuestra NDC. Específicamente tenemos un apoyo puntual para el sector agricultura para poder ver cuál va a ser, cómo va a ir avanzando la implementación valga la redundancia, del plan de implementación de la NDC del sector agricultura. Entonces, existen bastantes avances y específicamente en temas de Red+, ¿no es cierto? Estamos con nuestro Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, que como bien dijo Nadia, se fundó en el 2009, y el Sistema de Información de Salvaguardas, que estamos ahora en desarrollo, ¿no? Desde el 2018 hasta se espera terminar en el 2021. Además, estamos desarrollando un sistema de información de medidas y acciones Red+, justamente para el seguimiento a la implementación del plan de acción Red+, para sus indicadores, para sus metas, para sus planes y proyectos, ¿no? En realidad, todos estos sistemas que les he contado como ejemplos puntuales, al final el objetivo a largo plazo es que un MRV doméstico, un MRV macro, pueda contar con estos mecanismos de interoperabilidad entre todos estos MRVs y podamos en realidad tener en un sistema integral todo lo que tenga que ver con la gestión de cambio climático, ¿no? Su implementación de la NDC, su implementación de las políticas, como una de ellas es la de Red+ y otras más, dar seguimiento a los instrumentos de gestión del cambio climático, el plan de mitigación, el plan de adaptación al cambio climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, etcétera. Entonces, esa es nuestra experiencia, estamos trabajando, reconocemos siempre el apoyo que nos brinda la cooperación internacional, ya que nos permite fortalecernos como institución, como autoridad ambiental designada para todos los temas que tienen relación con cambio climático. Eso les puedo comentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Humberto. Muy interesante escuchar cómo han desarrollado los procesos de MRV en Ecuador y el trabajo de ustedes es muy interesante. Una cosa, el registro nacional, creo que has mencionado eso, creo que se relaciona mucho con la presentación de Lisa, porque es con los arreglos institucionales, ¿verdad? Me gustaría preguntar ahora, ¿cómo se están considerando los arreglos institucionales en tu país para cumplir a la presentación de estos informes a la
a la UNFCCC, a la CMNU, sí, las siglas en castellano, difícil. Humberto o Nadia, no sé. Sí, con gusto, yo les puedo colaborar con la respuesta. Gracias. En realidad, claro, se necesitan varios arreglos institucionales para cumplir, ¿no es cierto?, con todos los reportes que presentamos a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En realidad, para el Ecuador es fundamental contar con estos arreglos institucionales, específicamente porque tienen que ser estos sólidos, bien estructurados, para que nos permitan facilitar la regularización de la información, ¿no es cierto?, para que asegurar que esta información sea fiable, sea totalmente confiable, amplia, actualizada, y así podríamos garantizar, o podremos garantizar obviamente la mejora en la presentación de los informes. Seremos mucho más eficientes, mucho más rápidos al momento de hacerlos. Entonces, ¿cómo hacemos estos arreglos institucionales? Pues en realidad hemos establecido una gobernanza institucional con respecto a lo que es cambio climático. Obviamente comienza desde la Presidencia de la República, ¿no es cierto?, obviamente el Ministerio de Ambiente y Agua ha formado el Comité Interinstitucional de Cambio Climático. Este comité está conformado por varias instituciones sectoriales, especialmente las instituciones que han sido priorizadas en nuestra Estrategia Nacional de Cambio Climático. Ellos forman parte de este comité. Nosotros como ministerio llevamos la presidencia del comité. La subsecretaría a la que yo represento llevamos la Secretaría Técnica, y obviamente forman el nivel de ejecución, donde están los ministerios ejecutores propiamente de los diferentes sectores. Obviamente forman también instituciones de investigación, academia, gobiernos autónomos descentralizados, igual sociedad civil, y cierto sector privado. Pues comentarles que en realidad todos los arreglos institucionales vienen desde nuestra política pública, ¿no es cierto? A través de nuestro reglamento del Código Orgánico del Ambiente, nosotros establecemos que este Comité Interinstitucional de Cambio Climático es un espacio de muy alto nivel, encargado justamente de la gestión, coordinación y facilitación y ejecución de políticas sobre cambio climático. Nosotros, como subsecretaría, digamos, elaboramos los diferentes proyectos o políticas, proyectos de políticas, y lo elevamos a este comité para que este comité pueda darnos la validación y la directriz de ejecutar, ¿no es cierto? Y digamos que desde ahí comenzamos. Este comité es totalmente avalado a través de decretos ejecutivos, es decir, emitidos por el Ejecutivo, el Presidente de la República o Presidencia de la República. Y obviamente este comité existe desde el año 2010. Los arreglos institucionales que pudimos haber hecho a nivel técnico o político, ¿no es cierto? Tenemos, si bien el grupo político es el que nos da la validación de todas las políticas que queremos implementar o estrategias o planes, esto a nivel técnico lo generamos o lo gestionamos a través de los grupos técnicos del Comité Interinstitucional. Entonces, el grupo técnico o GTSIC, que le llamamos nosotros, tiene una función principal, que es obviamente elaborar todos los insumos técnicos, ¿no es cierto?, para orientar la gestión y la implementación de políticas que son competencia de este comité interinstitucional. Y pues ya a nivel operativo propiamente, ¿no es cierto?, está conformado por todo el equipo técnico institucional, por cada sector que conformamos del Comité Interinstitucional de Cambio Climático. Son básicamente ministerios e instituciones, como les comenté. Obviamente quienes cumplen el rol de gestionar, analizar y generar información que va a ser utilizada para los reportes nacionales e internacionales. En realidad, para la ejecución de los arreglos institucionales es importante considerar que primero lo que hemos hecho, digamos, del camino que hemos tomado para ciertos arreglos institucionales es, primero tuvimos que evaluar cuáles eran los existentes, los que nos habilitaban para ya poder
comenzar a trabajar. Y los que no existían, pues cómo podríamos crearlos, ¿no es cierto? O crear la forma para que esto se viabilice. Entonces, claro, en caso de no contar con un arreglo institucional, el proceso era crearlo, implementarlo, generarlo a través de diferentes instancias, comunicaciones oficiales, trabajo conjunto con todos los miembros del comité, para ver cómo justamente podríamos operativizar y garantizar, ¿no es cierto?, la continuidad de hacer de generar esta información y de poderla sistematizar y luego poderla reportar. Adicional, obviamente, nos encontramos desarrollando propuestas de reglamentación técnica que garantice justamente la recopilación de esta información a través justamente de arreglos institucionales a largo plazo, en cumplimiento a lo que nos dice nuestro Código Orgánico del Ambiente, ¿no es cierto?, y su reglamento. Este proceso específico es para el desarrollo y la operación por ejemplo, nuestro sistema de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Actualmente nos encontramos con una cooperación internacional en torno al marco de transparencia, en donde lo que estamos creando es diferentes instrumentos de gestión que permitan levantar la información para nosotros crear nuestro inventario, por ejemplo, y estamos desarrollando guías técnicas para institucionalizar en cada ministerio sectorial, por ejemplo, el de energía o el de agricultura, que tengan ya un instrumento técnico, una guía que les permita a ellos poder levantar la información que nos va a permitir a nosotros generar nuestros inventarios con mucha más transparencia, con mucha más exactitud, siendo más precisos, más coherentes, ¿no? Que son justamente estos principios que en el marco de transparencia se deben manejar. Entonces, estamos ahora buscando que nuestros inventarios puedan reposar y puedan, en realidad, en nuestro Sistema Nacional de Inventarios, puedan alimentar, digamos, ojalá en un futuro lejano, porque está complicado, la verdad, este sistema nos pueda ayudar a hacer el cálculo inmediato, ¿no? Que pueda recoger información de las diferentes instituciones y ya darnos procesada mayor información. Pero estamos en ese camino, el camino es largo, pero buscamos que esto se dé. De igual forma, hablando específicamente de nuestra primera contribución determinada a nivel nacional, la cual obviamente por decreto ejecutivo está siendo implementada aquí en el país, en donde de igual forma buscamos cómo poder dar el seguimiento a la implementación de nuestra NDC en este primer periodo 2020-2025. Hemos elaborado un plan de implementación por cada sector priorizado y de igual forma estamos buscando los diferentes apoyos para poder dar un seguimiento totalmente transparente, un seguimiento que nos permita medir qué tanto hemos implementado, los avances que hemos tenido, para poder así mismo reportar, ¿no?, en un año 2024-2025 cuáles han sido los avances que hemos tenido en los compromisos ante la lucha contra el cambio climático. Entonces, eso comentarles al respecto. Muchas gracias, Humberto. Y por fin me gustaría preguntar otra vez a Nadia una pregunta. Nadia, ¿cómo describiría las contribuciones del sector forestal a las actividades nacionales que se realizan en su país contra el cambio climático, en la lucha contra el cambio climático que ha mencionado Humberto ahora? Nadia. Gracias, Emily. Bueno, la política pública de Ecuador considera, ¿no?, el Plan de Acción RED+, que básicamente es un conjunto de estrategias que promueven acciones para mitigar el cambio climático y lo que pretendemos es empatar, ¿no?, la agenda política ambiental con la agenda de desarrollo del país, de Ecuador. El objetivo principal del Plan de Acción RED+ es la reducción de la deforestación y la degradación forestal, ¿no?, a través de algunas acciones. Entre estas, por ejemplo, tenemos apoyar en la articulación de políticas intersectorial y gubernamentales,
apoyar la transición hacia sistemas productivos sostenibles y libres de deforestación. De hecho, en este momento estamos generando, ¿no?, las reuniones, los acercamientos correspondientes para generar una certificación de productos libres de deforestación. Nuestro objetivo es apuntar a que estos productos libres de deforestación sean competitivos, ¿no?, con los productos tradicionales y tengan adicional ese plus ya para competir a nivel de mercado nacional e internacional. También tenemos la mejora en el manejo forestal sostenible, así también el aprovechamiento de los productos forestales no maderables en el marco de los bioemprendimientos priorizados. Creo que tiene mucha relación con lo que acabamos de firmar hace unas semanas, el Pacto Nacional por la Bioeconomía. Creo que podríamos empatar un adecuado manejo forestal sostenible con esta bioeconomía, ¿no?, que pretendemos implementar a nivel de país. Tenemos que dar las herramientas a los productores, herramientas nuevas, herramientas que vayan en un verdadero manejo forestal sostenible. Ellos saben manejar o saben hacer un aprovechamiento forestal, pero tradicional. Necesitamos nosotros como ministerio trabajar en generar esas herramientas, esos procesos para que se dé este manejo forestal sostenible, que es lo que pretendemos a mediano y largo plazo. También contribuir a la sostenibilidad de las iniciativas que buscan la conservación y regeneración de la cobertura boscosa en el marco de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros como país tenemos el Plan Nacional de Desarrollo que está enmarcado en los Objetivos de Desarrollo, ¿no?, sostenible, y a través de eso generar esas políticas y programas nacionales relevantes para el país, y para de esta manera ir generando esta protección a nuestros bosques, que es lo que queremos ya como gobierno. Adicionalmente, mencionarles que, ya lo decía Humberto, nosotros a nivel país contamos con el Código Orgánico del Ambiente, que es la ley máxima a nivel en materia ambiental en el país. A partir de ahí se generan muchísimas acciones. Nosotros actualmente estamos trabajando en una normativa secundaria que vaya al manejo sostenible de los recursos. ¿Qué es lo que pretendemos? Involucrar a toda la línea de producción del aprovechamiento forestal sostenible, desde las personas que viven del bosque y se benefician del bosque, pero no del bosque talando, sino aprovechando lo que genera este bosque, hasta ya la parte de producción de empresa, cómo se hace el beneficio hasta el producto final, ¿no? Todo eso queremos fortalecerlo y enmarcarlo ya en una normativa. Creo que para nosotros como país tener una base legal sobre el manejo sostenible de los recursos, en este caso forestales, va a ser muy positivo saber que estamos haciendo un buen trabajo y que seguimos protegiendo nuestros bosques. Finalmente, mencionando todo esto, creemos que el sector forestal es estratégico a nivel de país para poder cumplir de una forma exitosa los objetivos de mitigación o contrarrestar el cambio climático y un manejo adecuado de nuestros recursos naturales. Muy bien, muchas gracias Nadia y Humberto. Fue un gusto hablar con ustedes. Gracias por la oportunidad. Ahora voy a hablar de nuevo en inglés. I want to say thank you very much to both of you. Muchas Nadia. gracias a Nadia, gracias Humberto, porque ha sido fantástico poder hablar con ustedes, y muchas gracias a todos los ponentes que nos han ayudado a entender el proceso de elaboración de informes del marco de transparencia mejorada que se está implantando. Y me ha gustado lo que ha dicho Nadia al final sobre la gestión sostenible de los bosques y la importancia de los productos de los bosques para reconstruir mejor, sobre todo que ese es un objetivo que tenemos ahora después de la pandemia, y para ello los bosques son muy importantes. Sin más transición, me gustaría volver a una pregunta dirigida a Lisa en la sesión de preguntas y respuestas, si les parece bien. Lisa, muchos países en desarrollo siguen luchando
por aplicar los requisitos de transparencia anteriores al Acuerdo de París. Para aquellos países, los nuevos requisitos van a ser todo un reto. ¿Qué les diría a esos países que están intentando cumplir los requisitos de información del Acuerdo de París? Sí, gracias. Para empezar, diría que algunos de los retos a los que se ha enfrentado Ecuador y a los que se ha enfrentado Uganda, como nos han dicho esta mañana, es que para desarrollar estos acuerdos internacionales, estos arreglos internacionales e institucionales, hace falta tiempo. Y así nos lo han dicho nuestros colegas de Ecuador también. Muchos países actualmente tienen sistemas que se basan en proyectos y hacen falta 2 años para elaborar un informe, presentarlo y luego años más tarde, cuando presentan el siguiente informe, vuelven a empezar de cero. Y me parece muy importante empezar a desarrollar esos sistemas ya. Lo difícil es empezar. La hoja blanca delante para ver lo que se tiene, como ha dicho Huberto, y luego ver lo que falta y cómo llegar de un punto a otro. Y creo que empezando ya, yo creo que, bueno, pues eso es lo primero. Ver cuál es la situación actual y cuáles son los objetivos. Vemos la recopilación de datos, que es muy difícil para el inventario, sobre todo conseguir que participen toda una serie de actores de distintas disciplinas ya es algo muy importante y es algo que se ha transmitido aquí en este curso. Y lo último que diría es que es muy importante empezar en algún momento, en algún lado. Estamos en distintas etapas de desarrollo, de conocimientos y simplemente hay que ponerse manos a la obra. Yo creo que eso es lo principal, porque hace falta tiempo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Lisa. Me parece que tenemos tiempo para una pregunta dirigida a Alexandra. Y me gustaría preguntarte, Alexandra, hay muchas NDCs de países, NDCs que le han presentado al Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. No siempre tienen en cuenta el papel importante de los bosques en la mitigación del cambio climático. Algunas veces también falta información. ¿Por qué, Alexandra? ¿Cuáles son las principales dificultades para incluir al sector forestal en los informes? Muchas gracias, Emily, por esa pregunta tan interesante. En primer lugar, es importante saber que los NDCs reflejan el punto más ambicioso de las partes. En cada NDC se refleja una progresión y esto hay que presentarlo cada 5 años. El año que viene se cumplirán 5 años del Acuerdo de París y se presentarán las primeras NDCs. Las nuevas NDCs se van a presentar, por lo tanto, en los próximos meses. Esto es algo que podremos ir siguiendo. Hace pocos días, el día 1 de este mes, se presentó el segundo NDC de Granada, el tercer país del mundo que presenta el segundo NDC. Otro ejemplo es el de Jamaica. Jamaica presentó una actualización de una NDC de julio que incluye bosques y cambio de uso de la tierra. Aumenta sus ambiciones. Esto demuestra que los países pueden ir aumentando sus ambiciones e incluir a más sectores. La inclusión en las NDCs de los sectores forestales creo que es algo que se va a ver en los próximos meses. Ahora con la COVID tenemos la oportunidad de reconstruir mejor y más verde. Y lo importante aquí en consolidar el papel de los bosques en las NDCs es lo que he dicho en mi presentación. Cuando un país tiene un sistema nacional de monitoreo
puede monitorear mejor los avances en el sector forestal. Esto ayuda a mejorar la transparencia en materia de acción contra el cambio climático. Y esto puede llevar a mejores informes. Los datos forestales son más transparentes y más fiables gracias a los procesos de MRV de REDD+ y también gracias a los SNMFs. Es importante en el sector LULUCF. Esto es importante para mejorar el monitoreo y para aumentar las ambiciones en materia forestal. Gracias. Muchas gracias, Alexandra, por esa respuesta tan clara. Muchas gracias a todos los ponentes y a todos ustedes que han participado. Veo que son 60 los participantes. Muchas gracias a todos por estar aquí. En esta última hora y media hemos compartido información muy abundante, pero espero que esto les haya servido como complemento al curso. Quedan un par de preguntas en el recuadro de preguntas. Si no ha recibido respuesta a su pregunta, iremos contestando a todas las preguntas más adelante. Y a continuación le doy la palabra a Rocío, oficial de Bosques, que se encarga del proyecto para mejorar la transparencia, coordina las actividades para que los bosques sean más, la información sobre bosques sea más transparente y accesible. Seguro que la conocen ya. Gracias, Rocío, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Emily. Y con este último webinario casi hemos llegado a la última parte de esta edición del curso MOOC sobre bosques y transparencia bajo el Acuerdo de París. Voy a hacer algunos comentarios breves. Vamos a hablar de siguientes pasos, un resumen del curso y decir por qué lo hemos desarrollado. Con este último módulo del MOOC tenemos una serie de objetivos que todavía tenemos que completar, las últimas pruebas para la certificación digital, rellenar también la encuesta, que es muy importante para mejorar de cara a ediciones futuras. Se les va a proporcionar también un certificado de asistencia a nivel digital si han hecho esta última prueba. Las últimas 2 semanas han sido muy intensas y mi equipo y yo estamos encantados de ver tan alta participación en las actividades de formación y haber podido interaccionar con ustedes vía foros y webinarios. Les quisiera dar las gracias por su implicación y participación. A la vez quisiera expresar mi agradecimiento al equipo y a los expertos que han apoyado el trabajo de creación de este curso y que también han llevado a cabo los webinarios de ayer y hoy. Desde la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, quisiera dar las gracias a Lisa y a los compañeros, también a David Morales y todos los otros compañeros que se han conectado desde distintas regiones y al representante de Costa Rica, Ecuador y Canadá. También quisiera dar las gracias a Learning Academy de la FAO por esa posibilidad de llevar a cabo este curso. Se ha abarcado muchísimos contenidos muy variados en estos 3 módulos. Espero que hayan sido de interés y esperemos que los oficiales en bosques a nivel nacional hayan encontrado que los temas en el sector forestal sean los más útiles para ellos. Y esperemos que les haya servido para poder analizar estos temas conocidos bajo el marco del cambio climático y los objetivos a cumplir. Por otra parte, hay profesionales y estudiantes de la Asociación Internacional de Estudiosos de los Bosques que han podido también ayudarnos a explorar más a fondo aspectos relacionados con los bosques bajo el Acuerdo de París. En los
próximos días vamos a estudiar más a fondo los distintos informes para las distintas modalidades de participación. Realmente hemos valorado esta variedad tan amplia de nacionalidades, de idiomas, de personas de distinto perfil que han participado en este curso online y ese alto grado de implicación en estos cursos de formación. Ha habido 364 participantes registrados de todo el mundo que por lo menos una vez han entrado en la plataforma. Las lecciones interactivas de promedio las han consultado más de 200 participantes. Se han utilizado los foros para compartir conocimiento y experiencia entre países. Y entre ayer y hoy hemos contado con más de 200 participantes que han interaccionado y han aprendido de los expertos vía nuestra sesión de webinario. Esta implicación y su participación nos muestran que nuestro objetivo de llegar al mayor público posible con nuestro esfuerzo y ofreciéndolo además en 3 idiomas es algo que se ha cumplido. Nuestro objetivo también era el de aumentar la concienciación e informar de la gran importancia que tiene la contribución de cada uno de los países en esta lucha contra el cambio climático y destacar hasta qué punto es tan importante el sector forestal. Nuestro curso online se ha llevado a cabo bajo el proyecto de bosques CEBIT, que es un proyecto mundial designado para ayudar a los países en desarrollo para recopilar, analizar y diseminar los datos relacionados a los bosques bajo este ámbito de transparencia, bajo el EFTF. En concreto, en el sector forestal, mejorar las capacidades institucionales y técnicas. Les animo a consultar y compartir con sus conocidos y otros expertos todos los productos que tenemos a nivel mundial de conocimientos, incluido nuestra plataforma de informes y diseminación de información de la FAO sobre los recursos boscosos de la FAO. Eso está disponible en distintos idiomas. También las herramientas que hemos utilizado para analizar las carencias y necesidades en los sistemas nacionales de monitoreo forestal. También pueden ver los distintos estudios de caso y buenas prácticas en transparencia en el sector forestal, además del conocimiento y materiales de formación, incluyendo nuestro curso digital para mejorar el conocimiento y la transparencia del sector forestal. Esto lo pueden compartir con quienes quieran. Pueden seguir nuestras actividades vía la página de CEBIT Forest, donde verán la información más actualizada, además de nuestro calendario de eventos que incluyen webinarios abiertos para todos los que quieran asistir. Esperemos que hayan valorado positivamente nuestro curso y que puedan aprovechar esos conocimientos en sus países para poder cumplir con nuestros objetivos tan ambiciosos del Acuerdo de París. Nosotros esperemos que nuestro mensaje clave les haya llegado a todos. Nuestro curso señala que un sistema de monitoreo forestal nacional muy bien establecido es clave para dar los datos robustos y coherentes que necesitamos en cuanto a los bosques para las emisiones y también para incluir en los informes de inventario nacional para ver cuál es la contribución de cada país en que se determina este progreso que se va a conseguir. Nosotros vamos a seguir trabajando en el 2021 para concienciar todavía más. Mientras tanto, aunque estemos llegando al fin de esta edición, pueden acceder cursos en 3 idiomas de acceso en su tiempo que tengan disponible y pueden compartir esa información con sus colegas e instituciones. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Rocío. Y con eso quisiéramos pasar a despedirnos, darles las gracias a todos por participar hoy. Thank you, Emily. Muchas gracias, Emily.